Bien, como les decía, nuestro objetivo es trabajar lo que son las derivadas parciales, pero para eso entonces primero vamos a entender lo que es una función en varias variables. En el caso de las derivadas parciales tienen el mismo significado que cuando trabajamos la derivada en una sola variable. Lo que cambia es el tipo de función que estamos derivando. Eso es lo que va a cambiar. Por eso es interesante que veamos primero cómo definimos, cómo trabajamos este tipo de funciones. Funciona entonces en n variables. ¿Qué es lo que es? Una función f en n variables es una regla que asigna a cada n upla, le llamamos n upla a este paréntesis que tiene, ya no es un par ni es un trío, sino que son n componentes, x1, x2 hasta x sub n, de números reales, un único número real z denotado por f de x1, x2 hasta xn. Esto es una función que toma entonces esta n upla en los reales, en Rn le llamamos, porque son n componentes, y me lo lleva entonces a un solo número en los reales. Entonces a esta n upla le aplicamos la función y me va a dar un solo valor. Por ejemplo, supongamos que un fabricante hace dos productos, X e Y. Entonces el costo total depende de los niveles de producción tanto de X como de Y. La tabla 1 muestra el costo total para diferentes niveles. Por ejemplo, cuando se producen 5 unidades de X y 6 de Y, el costo total C es 17. Claro, entonces usted dice acá, tiene, en este caso, no me, no me lo toma. Ahí sí. Toma, por ejemplo, 5 unidades del producto X y 6 unidades del producto Y. Y el costo entonces en ese caso es 17. Entonces con el par ordenado 5,6 yo llego al número 17. Entonces voy a decir, si en el caso, cuando la producción, por ejemplo, es de 5 unidades de X y 7 unidades de Y, entonces mi costo es de 19. Entonces ahí tendría que el par 5,7 estaría asociado con el 19. El primer elemento del par ordenado, 5, representa el número de unidades de X producidas, mientras que el segundo elemento, 6, representa el número de unidades producidas de Y. Para las otras situaciones de producción tenemos lo mismo. Como lo veíamos, por ejemplo, 6 unidades del primer componente de X, 6 unidades del segundo componente, estaba asociado entonces con 18, que era el costo. Esta correspondencia puede considerarse como una relación entrada-salida, donde las entradas son los pares ordenados. Con cada entrada asociamos exactamente una salida. Así la correspondencia define una función f en que el dominio consiste en estos pares ordenados, ¿cierto? Y el recorrido o rango va a consistir entonces en estos valores con los cuales sale 17, 19, 18, 20 y así sucesivamente. En notación, como función, nosotros diríamos que f del 5,6 es igual a 17. Como antes usted decía, f de x es igual a y, entonces ahora estamos diciendo que f de x, y, o sea, dos elementos, es igual a un z. Decimos que la lista de costo total puede describirse por c igual al f de x, y, que es una función de dos variables independientes, x e y. La letra c es la variable dependiente. Entonces tengo dos variables independientes que son la x y la y una entonces que sería la variable dependiente, que en este caso es c o z. Otra función de dos variables, por ejemplo, la ecuación z igual a 2 partido x cuadrado más y cuadrado. Define z como una función de x y de y. Entonces decimos z es igual a f de x, y, como aparece en este caso, igual entonces a 2 partido por x cuadrado más y cuadrado.
En este caso, el dominio va a estar dado por todos los pares ordenados, de tal manera que esta expresión sea distinta de 0. ¿Cuál creen ustedes que sería el dominio de esta función? Jóvenes, ¿cuál creen que sería el dominio de la función? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, profe, pero no sé. ¿No se te ocurre? ¿Cuál crees tú que Eh, sería? Ya, dime. Profe, ¿Sí? ¿podría ser del infinito negativo al positivo sin contar el cero? Sí. Tú miras, en este caso, ¿qué ocurre? Lo que no puede ocurrir es que ambos elementos sean cero, ¿cierto? Tanto el x como el y no pueden ser cero, porque si los dos son cero, va a quedar 2 partido por cero. Pero si uno de ellos es cero, por ejemplo, el par 0,1 te serviría, porque te daría 2 partido por uno, porque aquí sería cero. Ah, no quiere escribir mi lápiz. Ahí está, ya. Por ejemplo, si yo tomo el par 0,1, tomo el par 0,1, ahora no quiere escribir mi lápiz. Ya. El par 0,1, entonces tomo el x como 0, el y como 1, y me daría 2 partido por 1. Entonces los valores, el par que no puede tomar sería el par 0,0, donde ambos fuesen 0, porque si tomo el par 0,0, me quedaría 2 partido por 0. Y eso sí se indetermina. Entonces dice acá, el dominio de f es el conjunto de todos los pares ordenados de números reales, x, y, para los cuales la ecuación tiene sentido. Cuando el primero y el segundo elemento se sustituyan por x e y respectivamente en la ecuación. Así el dominio de f es el conjunto de todos los pares ordenados, excepto el par 0,0. Por ejemplo, para encontrar el f de 2,3, si yo tomo el f del 2,3, eso va a ser 2 partido por el x valdría 2 al cuadrado y el y 3 al cuadrado. O sea, esto sería 2 partido por 4 más 9, que sería 13. 2 partido por 13 sería tu solución. Y ahí no hay ningún problema. Perfectamente puede tomar ese par. Perfectamente podría tomar el par 0,1, como les estaba comentando. También podría tomar eh, el par 1,0. También me sirve. En ese caso sería 2 partido por 1. El que no me sirve es el par 0,0. ¿Estamos claros hasta acá o no? Más o menos. ¿Cómo definimos ese dominio? Ya no puedo decir son todos los reales menos el cero, sino que ahora digo son los pares. O sea, la verdad es que uno lo define así, jóvenes. Dice, por ejemplo, el dominio de la función, de esta función, va a estar dado por los pares x, y pertenecientes, ya no digo a R, sino que digo a R2, para decir que es R cruz R, tal que ese par x, y sea distinto del par 0,0. Ese sería el dominio de la función. Porque ahora todos mis elementos del conjunto de partida ya no son solo una variable, sino que son dos variables. Entonces todo el tiempo estoy trabajando como si fueran pares. Ahora, si mi función estuviese en función de tres variables, por ejemplo, voy a ir a la pizarra para explicarles. Parece que tengo una con tres variables. Supongamos que su función fuese la siguiente. Usted tuviese la función f de x, y, z. Y esta función fuese, voy a poner algo parecido, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado.
Esa es su función. Entonces, cuando yo tengo el elemento F1, 1, 1, ¿cómo sería mi resultado? ¿Cuánto me daría? Jóvenes, ¿cuánto me daría? 1, Ya, ¿por qué me daría 1? porque se reemplaza todo la X por 1 elevado a 2 es 1. Y así sucesivamente. Correcto. Y eso te va quedando entonces 3 partido por 3 y tu resultado sería 1. Entonces, ¿cuánto sería si mi F fuese el 1, 2, 0? ¿Cuánto me daría? 3/5. Perfecto. 3/5 sería 3 partido por 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y eso sería 3 partido por 4 más 1, 5, 3/5. Muy bien. Esa es la idea. Y ahora cuando yo te digo cuál es el dominio de esta función, ¿qué me dirías tú? ¿Qué valor no podría tomar? El 0. El 0, 0. 0. Eso, el 0, 0, 0. Correcto. Diríamos que está formado por todos los elementos X, Y, Z pertenecientes a R3. Ya no sería R2 ni solo R, sino que R3 porque sería R cruz R cruz R, tal que este X, Y, Z es distinto del 0, 0, 0. ¿Se fijan? Entonces ya no se escribe, ¿cierto? Como todos los reales menos un valor, sino que ahí usted va a decir, o todos los reales menos el elemento en este caso, pero el elemento no es solo un número, sino que en este caso es un trío. Y así entonces uno puede generalizar para otros casos, como una función de 4 variables, una función de 5 variables, sería la misma idea. Uno estaría restringiendo de esa forma. Por ejemplo, una función en dos variables, f de x, y igual a x más 3 partido por y menos 2. Otro tipo de función. Dice, es una función de dos variables. Como el denominador es 0 cuando el y es igual a 2, el dominio de f son todos los x, y, tal que el y es distinto de 2. Ahí solo esa condición. Si lo escribiéramos correctamente, diríamos que el dominio de esta función f estaría formado por los pares x, y perteneciente a R2, tal que el i es distinto de 2. Solo eso. O sea, el i nunca podría ser 2, puedo tener cualquier par. Puedo tener el par 1,5 o el 2,5, pero el i no puede ser 2. Esa es la condición. Entonces, por ejemplo, el par 0,3 en este caso sería 0 más 3 partido por 3 menos 2. Y el resultado me daría 3. El par 3,0 sería 3 más 3, que daría 6 partido por menos 2. Y eso me daría menos 3. Entonces, fíjate que en ese caso, por ejemplo, el f de 0,3 es distinto del 3,0. Por supuesto, porque ocupa, ¿cierto?, un lugar distinto dentro de la función. El x y el y no ocupan no están ocupando el mismo lugar. Entonces, si lo reemplazamos de manera de que, o sea, en alguna oportunidad reemplazamos el 0, en el x por 0 o el y por 0, me va a dar diferentes valores. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Ninguna duda? ¿Estamos claritos? Ya, si estamos claros, entonces lo siguiente. Si yo tengo mi función, supongamos que definimos mi función f de x, y igual a
esa función f va a ser de x, y va a ser igual a x partido por y más 3. Voy a tener otra función, mi función g, que va a ser de x, y, z. Entonces, vamos a tener ya. Entonces usted va a determinar, en este caso, para ambos, va a encontrar f del 1, 2, f del 2, 3 y el dominio de f. Va a encontrar g de 1, 2, 3, g del 1, 1, 1 y el dominio de g. Dominio de g. ¿Ya? Bien, les doy un par de minutitos para eso. Esperen un poquito. Bien. Un par de minutos para que lo desarrollen, ¿ya? Bien, cuéntenme, ¿cómo les fue con f de 1,2? ¿Cuánto es? ¿Un quinto? Un quinto. Un quinto. Perfecto. Entonces, f de 1,2. Espérenme, voy a achicar esto para que nos quepa bien. Ya, entonces vamos a tener f del 1,2 va a estar dado por 1 partido de 2 más 3. Efectivamente, eso es un quinto. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto sería f de 2,3? 2 sextos. Ya, perfecto. F de 2,3 va a ser 2 partido por 3 más 3. Muy bien, 2 sextos. O un tercio, que es lo mismo.
Excelente. ¿Cuál sería el dominio entonces de la función f? Cuando defino dominio de f, diríamos va a estar formado por todos los pares x, y pertenecientes a R2, tal que ¿qué cosa? Y distinto de 2, Y distinto de menos 2. No, no. Casi. Y... espera. Casi. Correcto. Y tal que el i sea distinto de menos 3. Muy bien, ahí sí. ¿Cierto? Porque es el valor que hace que la función se indetermine. Excelente, ese sería el dominio. Vamos a la función g. ¿Cuánto valdría g de 1, 2, 3? ¿Uno? 1 o un medio. A ver, veamos. El del 1, 2, 3 sería, el x valdría 1 más 2 por el i, que es 2, partido por el z, que es 3, más el i, que vale 2. Entonces esto me daría 1 más 2 por 2 son 4, partido de 5. Y eso sería 5 partido de 5. Efectivamente es 1. Bien. Sí, tenían razón que valía 1. ¿Cuánto vale entonces g de 1, 1, 1? 3 medios. Ya, veamos. G de 1, 1, 1 sería 1 más 2 por 1 partido por 1 más 1. Efectivamente sería 2 por 1, 2, más 1 sería 3, partido de 2. Muy bien, 3 medios. ¿Y cuál sería el dominio de G? Todos los reales. Ahí va 2, menos i igual a 0 y 7 igual a 0. Ambos 0 por separado no te sirve. Aquí lo que tiene que ocurrir es que el z más i tiene que ser distinto de 0. ¿Cierto? Porque si el z vale 0 y el i es distinto de 0, te va a dar un número, no hay problema. Pero si ambos son, o sea, si ambos son 0, te da 0, pero si por ejemplo uno vale 2 y el otro vale menos 2, también te daría 0. No sé si me sigue. Entonces primero, Menos dime, 1, tal que, perdón, menos 1. ¿o no? Menos 1. No, no, mire, vamos a determinarlo. Primero, como estamos en R3, yo voy a decir va a ser un X, Y, Z, pertenecientes a R3. ¿Por qué a R3? Porque son de 3 componentes, ¿cierto? Los elementos que estamos tomando. Son de 3 componentes. Entonces en R3, eso primero. Segundo, tal que, ¿qué debe ocurrir? Que el denominador no puede ser 0 porque si el denominador es 0 se indetermina. ¿Y cuándo el denominador es 0? En este caso, el denominador es 0 cuando tanto z como i me den la suma de ellos, me dé 0. Entonces podría ser que z valga 2 y el i valga menos 2 y la suma me va a dar 0. O podría ser que el z valga menos 3 y el i valga 3 y también la suma me va a dar 0. Entonces no es un número en particular para z, ni un número en particular para el i. Es lo que está ocurriendo con ambos. Entonces lo notamos tal cual. ¿Qué es lo que debe ser? Son todos los tríos, ¿cierto? X y Z, pertenecientes a R3, tal que el X más, perdón, tal que el Y o el Z más el Y, tal como aparece ahí, tal que el Y más Z sea distinto de 0. Eso es lo que pedimos. Tal que la suma de ellos, ¿cierto?, sea distinto de 0. Como les decía, puede ser que entonces, ¿qué significa? Que no solamente estoy dejando un elemento afuera, un solo trío, sino que estoy dejando infinitos tríos que cumplirían esa condición. Por ejemplo, ¿quién no me sirve? O sea, aquí, por ejemplo, no se encuentra en el dominio
varios elementos. Por ejemplo, ¿quién no está en el dominio? No está en el dominio el 0, 0, 0. Porque si yo sumo el i más el z, en ese caso me da 0. ¿Quién no está en el dominio? Por ejemplo, el 1, 2 menos 2. Ese tampoco está. Porque el 2 menos el 2 me da 0. ¿Quién más no está? Otro que no esté, por ejemplo. No está, por ejemplo, el 5, menos 3,3. Otro que no está, por ejemplo, no está este es independiente, se fijan, puede ser cualquier valor ese. Pues no está dentro de mi condición. Pero otro que no está sería, por ejemplo, el 0, no sé, pues 7, menos 7. Y así infinitos valores que no están. Un ejemplo que me den ustedes. ¿Quién más no estaría? El 1, 8 menos 8. Perfecto. Muy bien. Otro que no está, por ejemplo, sería el 2,0,0. Tampoco está. ¿Se fijan? Todos los que cumplan que la suma de ellos me dé 0 no estarían en el dominio, porque si no, la función se indetermina. ¿Se fijan? Por eso usted no lo deja como, este valor no está, sino que deja la condición. ¿Cuál es la condición? Que el i más z fuese distinto de 0. ¿Dudas hasta Entonces acá? el X influye mucho. ¿Perdón? Dime. El X no influye mucho. Claro, no influye nada en este caso. El x puede tomar cualquier valor y da lo mismo, Mientras porque que los otros dos sumen sumen un solo valor ya distinto de 0. Claro, ahí ya está fuera, exacto. se está haciendo de lo- Sí. Bien, esa es la condición porque así estaba definida la función, ¿se fijan? Entonces es interesante ir mirando que usted ya tiene en su cabecita el cuándo una función se indetermina. Eso usted ya lo tiene claro. ¿Cuándo se indetermina? Cuando se divide por 0, o cuando está dentro de una raíz y me da valor negativo, o cuando está dentro de un logaritmo y es menor que 0. En esos casos existe indeterminación. Ya lo sabe. Y esos mismos elementos que usted ya conoció para una función de una variable se pueden generalizar para una función de 2 o de 3 variables. ¿Ya? Bien, seguimos. Encuentre el valor de la función. Aquí solo les pido el valor de la función, no les pido que ustedes me encuentren el dominio, pero sí que me encuentren el valor de la función en estos diferentes casos. Voy a dejarle los otros de tarea a ustedes, pero me voy a llevar estos 4. Pero me gustaría que ustedes trabajaran, porque como ya lo hemos hecho para otros, que trabajaran el 1, trabajaran el 1, el 3 y el 4. Les doy un par de minutitos. Solo tienen que encontrar el valor para el cual se les define. O sea, en el 1, por ejemplo, solo tienen que encontrar f de 1,2. En el 3 tienen que encontrar g de 0, menos 4,2. ¿Ya? Un par de minutitos para que lo resuelvan. ¿Cuál era, profe? Disculpe. Tenías que hacer el 1, el 3 y el 4, que están marcaditos ahí. ¿Estás viendo la pizarra o no?
Sí, sí. Ya, perfecto. Bien, veamos el 1. ¿Cuánto daba f de x, en este caso, perdón, de 1,2? F de 1,2, perdón, A mí me dio 3. 3. Ya, a ver, veamos. Al resolver sería 4 por el 1, ¿cierto? Porque el x vale 1, menos el y al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, más el 3. Eso sería 4 menos 4 más 3 igual 3. Entonces, f de 1,2 vale 3. Perfecto, excelente. ¿Quién fue que me dijo recién el resultado? Daniela. Sí, yo. Ya, gracias Daniela. Bien, en la 3, ¿cuánto vale g de 0, menos 4,2? A mí me dio -2, Me- profe. Menos 2. A ver, veamos. Esto va a ser e elevado a x, pero el x vale 0, por 2 por el menos 4, más el 3 por 2. Entonces, el e elevado a 0, usted sabe que eso es 1. 2 por menos 4, eso es menos 8. Más 3 por 2 son 6. O sea, esto me va a dar menos 2. Toda la razón. Menos 8 más 6 me da menos 2 por 1, menos 2. Muy bien. ¿Quién fue ahí que me contestó? Yo, profe, Sebastián. Sebastián. Gracias, Sebastián. Ya. La 4. G de 6 menos 1 y 2. No sé si estoy bien, pero me dio menos 34. Menos 34. Ah, muy bien. Por ahí también alguien más. ¿A quién le dio menos 34? Sí, a mí igual. Fabiana. ¿Y quién más por ahí? ¿Alguien más dijo? Daniela también. Ya, veamos. Entonces tengo 6 menos 1 y 2. Esto sería, el x valdría 6, y eso es 6 al cuadrado por el y, que vale menos 1. Más, el x vale 6 por el y, que vale menos 1 al cuadrado. Más, el y vale menos 1 por el z, que vale 2 al cuadrado. O sea, esto sería 36 negativo. Aquí el menos 1 al cuadrado me va a dar 1, por 6 sería 6. Aquí el 2 al cuadrado sería 4, por menos 1 sería menos 4. Entonces tendríamos menos 40 más 6, me quedaría menos 34. ¿Sí? Eso les había dado, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. ¿Estamos claritos entonces?
cuando evaluamos una función entonces en varias variables, ¿qué características tiene? Todas estas funciones eran funciones polinómicas, las que están aquí puestas. Por lo tanto, si usted tuviese que encontrar el dominio de ellas, diría que son todos los reales. En esos casos no afectaría, pero lo tendría que escribir con cómo se coloca. Por ejemplo, en la función 1, usted escribiría así, como el dominio de f estaría dado por el par x, y pertenecientes a R2, tal que x pertenece a R y el y pertenece a R. O sea, ninguno de los dos tiene restricción, son todos. Así lo escribiría. Porque para el primer caso no hay ninguna restricción, pueden tomar cualquier valor. ¿Se fijan? Entonces ahí el dominio son todos los reales, pero no se escribe así como R nomás. O también algunas veces yo he visto que lo colocan así, tampoco está incorrecto, que escriben así, R2, que significa todos los pares X, Y, que no hay problema, ¿ya? Pero a mí me gusta de esta forma, que queda más clarito. Bien, seguimos. Los otros, para que los vean ustedes, ¿cierto? Los trabajen ustedes, pero la idea siempre sigue siendo la misma. Bien. Una vez que ya entonces conocimos o reconocimos lo que son las funciones en varias variables, vamos a definir entonces lo que es una derivada parcial. Entonces, aquí le vamos a llamar la derivada parcial. Dice que si f es una función en n variables, x1 hasta xn, la derivada parcial de f con respecto a su jésima variable, x sub j, se obtiene derivando f con respecto a esa variable, xj, permaneciendo las demás variables como constante. Esto entonces es genérico, no es para un caso de una función de 2 variables o de 3 variables, sino que esto se puede hacer para n variables. ¿De qué manera vamos entonces a trabajar? Vamos entonces a derivar respecto a una variable y vamos a pensar que todo el resto es constante. Después voy a derivar respecto a otra variable y voy a pensar que todo el resto es constante, y así sucesivamente. En efecto, si z es una función de 2 variables, tal que z es igual a f de x, y, función en las variables x e y, entonces se llama derivada parcial de la función z igual a f de x, y con respecto a la variable independiente x al siguiente límite. Al igual como la derivada que nosotros habíamos visto inicialmente, también es un límite, las derivadas parciales también lo son, pero son límites, en este caso, uno le llama límites por variable. Entonces, en este caso es el límite, por ejemplo, respecto a la variable x inicialmente, que sería la derivada parcial de z respecto a la variable x, de z respecto a x, va a estar dado entonces por el límite cuando del f de x, del f de x más h, y menos el f de x, y partido por h. También se denota como fx de x, y. Cuando yo escriba fx, cuando yo escriba de esta forma, espérenme. No me deja. Si yo marco con el cursor, ¿usted entiende dónde yo estoy marcando? ¿Lo ve? Sí, profe. Ah, ya, perfecto. Entonces con el cursor me voy a ayudar porque el lápiz no me está funcionando. Entonces, lo que yo les estaba comentando es primero, fíjense en la notación, súper interesante. Fíjense cómo uno escribe que es una derivada parcial. Lo primero es que esta derivada parcial, cada vez que sea parcial, va a tener la d como media dobladita. Es como una d así como media, no es una d normal. Y eso es súper interesante, que usted denote o tenga claro que esa d como media dobladita indica que es una derivada parcial. Entonces voy a tener una función que ya no va a estar solo en función de una variable, sino que en este caso en particular en función de 2 variables. Y yo quiero derivar el z,
pero respecto primero a mi variable x. Y esa forma de denotar esa derivada también puede ser así, como fx de x, y. Uno no le coloca el prima, sino que solo fx. Si coloco fx o f sub x, indica que estoy derivando respecto a x. Ahora, si tengo la derivada parcial respecto a z, de z respecto a y, esta que está acá abajo, también va a ser un límite, cuando en este caso el k tiende a 0, del f de y más k, al y ahora le estoy sumando un delta, menos el f de x, y, partido por k. Y eso lo voy a denotar como f sub i de x, y. F sub i de x, y. Esa va a ser entonces mi derivada parcial. Entonces, aquí hay una información importante y que está asociada a lo siguiente. Cuando usted dice que va a derivar respecto a una variable, por ejemplo, si yo tengo una función f de x igual, no sé, a x partido por 2x más 5, por ejemplo, eso respecto a una variable. Yo quiero derivar eso, yo digo de f de x o f' de x, ¿verdad? Y ahí hacíamos la derivada, aplicábamos la regla de la división, en fin, y todo lo que corresponde. Pero esta d que está aquí, esta d que está acá, esta d que está aquí, es una d, lo ideal es que usted la vea, la vea como una d directa, ¿cómo se escribe la d? ¿Cierto? Derechita, no sé cómo expresarlo, pero la d así normal. Esa es la d de una derivada normal, de una derivada en una sola variable. Pero cuando sea una función en dos variables, suponga que usted tiene esta otra función, f de x, y, en dos variables, definida de la manera que usted quiera, por ejemplo, así, partido por x menos 2, por ejemplo, es una función en dos variables. Si yo la quiero derivar, mi notación va a ser así. Si la voy a derivar respecto a x, indico abajo respecto a qué variable estoy derivando. O si la quiero derivar respecto a y, indico abajo respecto a quién estoy derivando. Pero entonces, al mirar la notación, usted de inmediato se va a dar cuenta que es una derivada parcial, porque esa d entonces está como dobladita. Ahora, al igual que en el caso de la función, al igual que en el caso de una sola variable, donde denotábamos mi derivada también con un f', acá yo puedo denotar y decir que esto va a ser f sub x de x, y. Y ahí estoy indicando que estoy derivando respecto a x. O puedo decir que es f sub i del x, y. Entonces ahí estoy indicando que es mi derivada parcial respecto a y. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Bien. Ahora, cuando uno deriva, habitualmente, si deriva respecto a una variable, respecto a la otra piensa que es constante. Esa es la característica para hacer la derivada. Vamos. Por ejemplo, para calcular las derivadas parciales son válidas las reglas y fórmulas de derivación ordinaria. Todo lo que usted ya sabía respecto a las otras derivadas, aquí se vuelven a aplicar. Regla de la cadena, la derivada de las funciones. De todas, entonces aquí no hay problema, porque todas se pueden volver a aplicar. Son las mismas reglas. Basta considerar que todas las variables son constantes, son números, salvo aquellas respecto a la que estamos derivando. Por ejemplo, vamos a derivar aquí. Vamos a obtener entonces la derivada de esa función. Entonces, bien, cuando quiero obtener entonces la derivada, en este caso, respecto a mi variable, por ejemplo, puedo derivar primero respecto a x y después respecto a y. Vamos a ver si logro hacer que mi lápiz funcione.
No quiere funcionar. Entonces, voy a obtener f sub x primero. No, vamos a anotarlo primero así para acostumbrarnos con la notación y después de f de x, que es lo mismo que f sub x de x, y. Ya. Entonces, ¿cuál va a ser mi derivada? En este caso voy a pensar que el y es constante y voy a derivar solo respecto a x. Entonces, cuando pienso en eso, cuando derivo respecto a x, me va a quedar. Si tengo esta función 2x a la cuarta y al cubo, entonces voy a decir, ese 4 va a quedar, al derivar el x a la cuarta, eso es 4x cubo. Y voy a mantener todo lo que es constante, que en este caso es el 2 y el y al cubo. Todo eso lo mantengo. Entonces mantengo la constante, que sería el 2y al cubo, lo mantengo, y solo derivo el x a la cuarta, que sería 4x al cubo. Recuerde que cuando usted tenía una constante por una función, conservaba la constante y derivaba la función. Entonces, voy a mantener todo lo que es constante. El 2 y el y al cubo son constantes. Y solo derivo el x, que en este caso es 4x al cubo. Sigo con la otra. Voy a mantener lo que es constante, que sería el y cuadrado. Y derivo el x, y la derivada de x es 1. Entonces, finalmente, ¿cómo me quedó esto? Me dio 8x cubo y al cubo menos y cuadrado. Ahí estaría entonces su derivada respecto a x. Por favor. No, todavía no. No le voy a dar todavía tarea. Vamos a hacer juntos la de respecto a y. Cuando quiero hacer respecto a y sería de f de y. De f de y. Aquí me queda feo eso. De f de y. Que es lo mismo que f sub y de x, y. Ya, entonces ahora vamos a derivar respecto a y. Y vamos a pensar que el x es constante. Entonces cuando usted derive le va a quedar. Primero voy a anotar quiénes son mis constantes, porque recuerde que cuando tiene una constante con una función, conserva la constante y deriva la función. Entonces mi constante, en este caso, mi constante sería el 2x. Y voy a derivar solo el y al cubo. Me va a quedar, conservo el 2x a la cuarta y derivo solo el y al cubo. Al derivar el y al cubo sería 3y cuadrado. No logro escribir bien. Cuadrado. Menos, en ese caso, como estoy derivando respecto a y, conservo el x y derivo solo el y cuadrado, que sería 2y. Entonces, ¿cómo me va a quedar finalmente la expresión? Va a ser, este era un 3, ¿cierto? Sí, 2 por 3. Va a ser 6x a la cuarta y al cuadrado menos el 2xy. ¿De acuerdo, no? Ahí está entonces la derivada respecto a y. ¿Dudas? Dudas. Profe, ¿de dónde salió el 6? Es que este era un 3, pues no se nota mucho, pero este era un 3. Porque cuando tú derivaste, cuando derivamos el y al cubo, te da 3 por y cuadrado. Entonces, ese 3 pasó acá adelante. Ah, y se multiplicó Aquí, con el 2. por el De ahí. 2, claro. Eso, sí. Entonces, por eso me salió un 6. Entonces, me queda 2 por 3 son 6, x a la cuarta y cuadrado.
¿Ya? ¿De acuerdo o no, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Vamos entonces a otro. Vamos al siguiente. En el siguiente dice que vamos a derivar este de acá. Dice que es x por por e elevado a i más i por seno de 2x. Ya. Entonces aquí vamos a seguir la regla de la multiplicación en este caso. O sea, pero si es constante, por ejemplo, si estoy derivando respecto a x o respecto a y la otra tiene respecto a la otra variable, entonces siempre la otra va a ser constante. Entonces vamos primero a la primera derivada. Voy entonces a derivar, voy a obtener de f de x, que es igual a f sub x de x, y. Y vamos a derivar respecto a x. Por lo tanto, si pienso que estoy derivando respecto a x, todo lo que tenga que ver con y es constante. Entonces, e elevado a i va a ser constante, porque lo mismo que yo tenga un e elevado a 2, elevado a 3, elevado a un número. Y eso es un número. E elevado a un número me va a dar un número. Entonces, una constante. Me va a quedar entonces que conservo la constante que es e elevado a i y derivo solo el x, que la derivada de x es 1. Más. En la otra conservo la constante que es y derivo solo el seno de 2x. Y el seno de 2x, la derivada es coseno de 2x del mismo argumento por la derivada del argumento. Aplico regla a la cadena, que es 2. En realidad, entonces, mi derivada quedó e elevado a i más 2i por el coseno de 2x. ¿Ya? Así me quedó entonces la primera derivada parcial. En la segunda, cuando quiero hacer entonces de f de i, que va a ser lo mismo que f sub i del x, y, va a ser igual a. Voy a derivar respecto a i, y si derivo respecto a i, voy a pensar que el x es constante. Entonces, conservo mi constante, que es x, y derivo el e elevado a i. La derivada del e elevado a i, ¿cuánto sería? La derivada del e elevado a i, ¿cuánto sería? Oh. No me digan que se les olvidó las derivadas. La derivada de la e elevado a x o elevado a y siempre es la misma. Esa no cambia. Y después se tendría que, si fuese regla de la cadena, se tendría que derivar el argumento, o sea, el exponente. En el caso de la derivada de acá va a ser por e elevado a y, que es la misma, por la derivada del y, que es 1. Entonces no la anotamos. Más, conservo mi constante, que es el seno de 2x, y derivo el y, que vale 1. Entonces, mi otro caso sería x por e elevado a y más el seno de 2x. ¿Ya? Bien, esa es la idea. Jóvenes, las derivadas, yo alguna vez les dije, usted partió en Mate 2 con derivadas y las derivadas le persiguen. No los van a dejar tranquilos. Tiene que saber derivar. Si no se acuerda cómo derivar, va a tener que aprender ahora. Porque usted debe derivar parcialmente al revés y al derecho, ¿ya? De todas las formas, con regla de la cadena, con todo. O sea, si no aprendió a derivar antes, ahora va a tener que aprender, ¿ya? Así que vamos, jóvenes. Yo necesito que tengan su tablita con sus derivadas, que seguramente se hizo el semestre pasado o el semestre anterior, una ficha con las reglas de las derivadas, para no olvidarlas, ¿ya? Porque no usted puede empezar a buscar los PPT antiguos, tiene que tener una ficha a su lado ahí que le persiga todo el rato cuando usted está haciendo las derivadas hasta que se las aprende bien de memoria, ¿ya? Bien, vamos. Quiero que determinemos entonces derivadas parciales en estos casos. Voy a llevarme los 3 primeros.
Estas son fáciles y bonitas porque son polinómicas. De ahí las vamos a ir buscando más complejidades. Bien, jóvenes, les doy un par de minutitos. La idea es que ustedes puedan derivar parcialmente respecto, en la primera, respecto a X y a Y, en todos los casos respecto a X y a Y. ¿Ya? Obtener entonces, obtener F o de F mejor, de F de X y de F de Y. Ya, ya jóvenes. Les doy un par de minutitos para eso. Cada una hay que hacerla con respecto a X y con respecto a Y. Sí. Sí, cada una respecto a las dos variables. Que creo que no escuché bien, pero la 1 y la 2 que tienen Z, ¿a qué se refiere eso? Que no sean F de X y de Y. No, lo que pasa es que es lo mismo. En vez de escribir f de x, y escribimos z. Pero no es que sea otra variable distinta. Tú estás derivando solo respecto a x y a y. ¿Ya? Bien, ¿cómo le fue con la primera? ¿La tenemos lista? Creo que sí. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Ya.
Veamos. Entonces de z de x o z sub x en este caso, que es la función que estaríamos derivando, pero respecto a x. ¿Cómo me quedaría? 3x cuadrado más 2y a la cuarta. Ya, 3x cuadrado está perfecto. Pero el 2y tiene, o sea, tiene la variable y no tiene la variable x. Y cuando tú, si supones que el y es constante y la derivada de una constante, ¿cómo sería? ¿Cero? Pero 0, correcto. La derivada de la constante Ah, sería 0. Claro. Cuidado, mire, eso siempre nos produce duda al comienzo, ¿ah? Entonces uno dice, ya, aquí me va a quedar más 0, porque la derivada del 2y a la cuarta sería 0, porque no tiene x. ¿Cuándo podría yo haberlo notado nada más y decir, la conservo la constante y derivo la función? Cuando tengo una multiplicación. Si yo hubiese tenido en mi función inicial hubiese sido así, x cubo más 2y a la cuarta x, y tú estás derivando respecto a x, entonces vas a decir 3x cuadrado más. Conservo la constante, que sería el 2y a la cuarta, y derivo la función que me da 1. Ahí la conservas. Te fijas, ya habría aparecido. Pero como en este caso es solo el 2y a la cuarta, es lo mismo que tú hubieses tenido esta derivada, más 7. Si tú quieres derivar respecto a x, habrías dicho 3x cuadrado más 0. Porque como no tiene la variable x, todo eso es constante. ¿Ya? Queda más claro, ¿no? Veamos la siguiente. ¿Cuánto sería de z de y? ¿Cuánto me quedaría entonces en este caso? 8y al cubo. Muy bien, correcto. 8y al cubo. Eso sería. Porque la x es constante. Entonces x cubo sería constante y su derivada sería 0. Por lo tanto, me quedaría solo la derivada de respecto a y, que sería 8y al cubo. Muy bien. Vamos con el otro. Vamos con el otro. Ahora voy a tomar el de z de x, que va a ser zx en el segundo, ¿ya? Para el segundo. Veamos. ¿Cuánto sería en ese caso mi derivada respecto a x? 3x elevado a 2 más 5y más 1. 3x al cuadrado. Ya. Perfecto. Yo estoy derivando acá este x al cubo que me va a dar 3x al cuadrado. El y es constante, no lo tomo en cuenta. Perfecto. Pero aquí sí, porque aquí están multiplicados. Entonces, tal como decía su compañera, conservo la constante, que es 5y, y derivo el x, que valdría 1. Más, derivo este x, que va a ser 1. Si yo sigo derivando, este y este, todos son constantes, por lo tanto su derivada va a ser 0. O sea, mi resultado va a ser 3x cuadrado más 5y más 1. ¿Ya? Bien. Sigamos entonces con la otra. ¿Cuánto sería de z Menos de i, zi? ¿Ya? ¿Cuánto me dijo que era? Perdón. no estoy seguro, pero menos 6 más 5x Ya, menos 2. menos. Perfecto. Menos y más 5x, ¿cierto? Menos 2. Muy bien. Excelente. Ya, ¿dudas respecto a este? ¿Respecto al 2? ¿Todos están entendiendo cómo se derivó? En el caso del la 2, pero respecto al i, es importante tener en cuenta que cuando usted se encuentra acá, su derivada es 0, por lo tanto no lo toma en cuenta. Acá deriva respecto a i, por lo tanto me va a quedar 2 por 3 son 6, y negativo. Y en esta otra,
Usted conserva la constante que es 5x y deriva el y que le va a dar 1. Por lo tanto, le queda 5x. La derivada de este x es 0 y la derivada de acá es menos 2. Y la derivada del 5, 0. Por eso nos queda de esta forma. ¿Ya? Vamos a la tercera. Vamos a la... ¿Cuánto sería? En este caso, la tercera está definida como fxy. Por lo tanto, va a ser de f de x, que va a ser mi fx de x, y. Y en este caso es, ¿cuál sería mi derivada respecto a x? 6 menos 6x. Muy bien, 6 menos 6x, muy bien, perfecto. ¿Y cuánto sería mi derivada respecto a y? Espérenme, déjenme anotar primero, de f de y, que sería f y x, y. ¿Cuánto sería mi derivada respecto a y? 1 1 más más 2. 2y. Muy bien, excelente. 1 más 2y. Son lindas, bonitas, ¿se dan cuenta? Lindas, bonitas, entretenidas, entretenidas. Ya, vamos avanzando. Me voy a ir entonces a estas otras. Ya. La misma idea, jóvenes. En todas está en función de x y de y, y la última está en función de p y de q, pero la misma idea. Derivan respecto a x, respecto a y, y en la última respecto a p y después respecto a q. Tienen 5 minutitos.
Veamos entonces cómo quedó la primera. En la primera entonces tengo df de x, que es lo mismo que f sub x de x, y. ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto sería para la primera? Jóvenes, 6x ¿ya? cuadrado, profe, más 6x menos 12. Perfecto. 6x cuadrado, porque sería, ¿cierto? La derivada acá sería 3 por 2 serían 6x cuadrado. Esta derivada es 0. Acá serían 6x. Acá sería 0. Y aquí sería menos 12. Sería 0. Voy entonces ahora a df de y. Sería f sub i de x, y. ¿Cuánto Quedaría sería? Dime. como 3 cuadrado menos 3. Perfecto. 3i cuadrado menos 3. Muy bien. Perfecto, porque aquí tu derivada de este primero sería 0. La de acá sería 3i cuadrado. Acá me daría 0 porque no tengo i. Acá sería menos 3. Aquí sería 0 y 0. Excelente. Eso es con respecto a la 4. Vamos respecto a la 5. Voy a obtener entonces df de x. Ya. ¿Cuánto sería en la 5? ¿Cuál sería mi derivada respecto a x? Menos 4x al cubo menos 32. Menos 4x al cubo menos 32. Muy bien. ¿Y cuánto sería df de y? 3y menos 12. 3i al cuadrado Sí. ¿Qué más? Menos 12. menos 2. Muy bien. 3i cuadrado menos 12. Excelente. Ya. Ya están más claritos, ¿cierto? Ahora la segunda, o sea, la sexta, perdón, que es respecto a P y a Q. Entonces, en ese caso, voy a anotarla aquí. Entonces voy a tener df de P, que sería lo mismo que f sub P de P, Q. De P, Q. Ya. ¿Cuánto sería la derivada respecto a P en ese caso? Q menos 1 partido en x al cuadrado. Muy bien. 1 partido en P al cuadrado, menos 1. ¿Cierto? Sería menos, ya, perdón. Q menos 1 partido por P cuadrado. Muy bien. Y la derivada respecto a la siguiente sería 0. O sea, aquí, en esta primera parte, tú conservas tu constante, que sería Q. Y la derivada de P te da 1. Entonces queda solo Q. Por este otro lado, cada vez que tú tienes un 1 partido por X o un 1 y estás derivando respecto a X, siempre es menos 1 partido por X cuadrado. Entonces, como aquí es 1 partido por P, me va a quedar menos 1 partido por P. Ah, pero, es negativo antes y parece que acá queda negativo también. Entonces va a quedar más. Lo voy a desarrollar al ladito. Cuando usted tiene 1 partido por P y lo quiere derivar, eso es lo mismo que P elevado a menos 1. Y cuando usted quiere derivar el P elevado a menos 1 es menos 1 por P elevado a menos 2, que es equivalente a escribir menos 1 partido por P al cuadrado. Si ahora eso yo lo llevo a la anterior, entonces era menos el que estaba aquí, pero con el menos que quedaba, esto quedaba más. ¿Cierto? O para que quede más clarito, puedo escribir menos el menos 1, que sería equivalente a Q más 1 partido por P cuadrado. Ahí sí. Ya. ¿Cuánto quedaría entonces ahora de F de Q?
P más 1 partido en Q Ay, elevado perdón. a 4. Sí. Excelente. P más 1 partido en Q al cuadrado. Muy bien, eso es. Ya. Les dejo entonces a ustedes de tarea las que vienen. Voy a subir el PPT ahora para que les quede entonces y les dejo de tarea las que vienen. Hicimos hasta las 6, falta las 7 y la 8, ¿cierto? Y la otra que es interesante también determinar, verificar que satisface esa condición. No queda no queda aquí muy entera, no se ve, pero satisface una condición que lo podemos revisar la próxima clase. Bien. Acá. Bien, ¿dudas, jóvenes? ¿Alguna duda en particular? ¿Algo que me quieran comentar? ¿No? Ya, no hay problema entonces. Lo dejamos hasta acá, estamos empezando con las derivadas. Entonces, mi sugerencia, jóvenes, es que em, ustedes comiencen ya a repasar todo lo de derivadas, ya si no se recuerdan bien, repasar derivadas, eso es tremendamente importante. Y repasar reglas de la cadena, todas las características de las derivadas, porque acá se aplican todas. Primero partimos con elementos más simples, pero después esta función se puede ir complejizando en la medida que vamos avanzando con las derivadas. Así que usted tiene que saber derivar cualquier tipo de función. ¿Ya? Bien. Voy a parar la grabación.